Jeremías capítulo número 16 y el verso número 9. Cuando lo tenga me dice amén, aleluya, ya lo tengo. Y así vamos a la lectura del Señor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Jeremías 16, 9 dice de la siguiente manera: porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, voy a hacer que desaparezca de este lugar ante sus ojos y en sus días la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento. ¿Por qué alcé la voz al hablar o al leer este texto? El Señor estaba decretando algo que iba a hacer con su pueblo, el pueblo de Israel. Iba a quitar el gozo, iba a quitar la alegría, iba a quitar inclusive que el novio y la novia ya no existieran, que no hubiera el enamoramiento, la ilusión del novio, la novia, el matrimonio, una familia. Digo el Señor: voy a quitar todo esto. Capta esto. Voy a quitar todo esto, alegría, gozo, etcétera. Imagínate que el día de mañana, hermano, hermana, tú despiertas, empiezas tu día y quieres sonreír y no puedes sonreír. Quieres saludar con aquel ánimo llegando a tu trabajo y saludas todo tosco. Buenos días, ya vine. Good morning. What's up? El muchacho que está enamorado de su novia levanta también esa mañana y se levanta como si nada. ¿Qué mandarle mensajes de texto, ni qué saludarle, ni mucho menos? La muchacha igual. ¿Qué planes? Piensa en esto, porque esto es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y lo ilustro así para que nos ubiquemos en esta enseñanza. Ahora viene el verso número 10. Y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas esas palabras, ellos te dirán: ¿por qué el Señor ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? La pregunta del pueblo: ¿por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿De qué manera pudimos haber ofendido a Dios, haber molestado a Dios? Y ahora nos dice que se acaba la voz de gozo, la voz de alegría, novio, novia, ilusiones, etcétera. ¿Por qué? Era la pregunta. Muchas veces tú y yo, hermano, tenemos un momento difícil, un momento duro y decimos: ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué este problema en mi matrimonio? ¿Por qué este problema en mi familia? ¿Por qué? Y lo primero que hacemos es: de seguro, si hay un problema en mi matrimonio, es por la mujer que me diste. Y la mujer dice: de seguro el problema que tengo es por el vago aquel que tengo de marido. Echamos la culpa a uno o al otro. Hablo de la circunstancia matrimonial, por tomar un ejemplo. Aquí igual se preguntaban los israelitas: ¿por qué Dios habla tan fuerte de quitarnos la alegría? Muy bien, y usted como matrimonio me va a entender. Hablo del matrimonio normal. El matrimonio normal tiene problemas, ¿sí o no es cierto? Tiene momentos difíciles y están medio serios uno con el otro por X circunstancia. Ahora una pregunta: cuando estás serio con tu esposa, con tu esposo, ¿andas contento? Anda así como: qué buena onda, estoy enojado con mi mujer. Qué buena onda, mi esposa no me hizo de comer. Qué buena onda, mi esposo, estoy enojado con él. Deseo que lo atropelle un tren. Estoy bien contenta. No, estás incómodo, estás incómoda por esa fractura que está pasando en tu matrimonio. Capta esto, por favor. Así estaba pasando con ellos. ¿Por qué Dios está hablándonos de esta manera? Entonces, verso número 11. Entonces les dirás: porque sus papás o sus padres me abandonaron. Fíjate bien. Sus padres me abandonaron. Conocieron la ley, supieron de los profetas, supieron de los patriarcas,
pero me abandonaron. Capta esto, padre, madre de familia, es importante agarrarnos de la mano del Señor. Si tú y yo, como pilares de la casa, como jefes de familia, nos apartamos del Señor, escucha bien, no es nada difícil que el día de mañana nuestros hijos sean drogadictos, rateros, pandilleros, terminen en una prisión. Pero es importante que tú y yo, como jefes de familia, nos aferremos de la mano del Señor. Vengan vientos, vengan tempestades, venga lo que venga, me apartaré de todo, pero nunca me apartaré de Dios. Me alejaré de todo, pero nunca me alejaré de Dios. Me dejará el marido, pero Dios no me va a dejar. Se irá la mujer, pero Dios no se va a ir de mi presencia. Cuando yo me aferro a Dios, no importa qué tan lejos anden mis hijos, un día el Señor los va a traer de regreso. Pero yo tengo que aferrarme del Señor. Y aquí los padres, dice, me abandonaron y siguieron a otros dioses y les sirvieron y se postraron ante ellos, pero a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Escucha bien, hoy en día decimos, yo no sirvo a otros dioses. Las tradiciones son otros dioses. Toda tradición establecida fuera de la palabra del Señor es un Dios el que Dios aborrece. Dígame aburrido, dígame lo que quiera, pero siempre le voy a decir, todo aquel que sigue tradiciones es que no conoce al Creador. Cuando el Señor me satisface, ninguna tradición la necesito. Cuando Dios me llena, ninguna situación que no es de parte de Dios la necesito. Abandonaron por otros dioses. Me abandonaron por otros dioses. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Verso número 12. El Señor habla fuerte. Y ustedes han hecho peor que sus padres. ¿Qué le parece? Están peor que sus papás. Peor que ellos. Y si vemos la generación actual, la generación moderna, y lo vamos a poner en ejemplo, nuestros padres. Acuérdense usted de su papá. Su papá no era un santo, igual que el mío. ¿Cuáles eran los pecados que cometía mi papá? Emborracharse, enojarse, pegarle a mi mamá, no ir a trabajar 2-3 días. Esos eran los grandes pecados que cometían nuestros papás. ¿Sí o no es cierto? Pero dice la escritura, pero ustedes han hecho peor. ¿Por qué? Mi papá nada más se emborrachaba, pero yo le pego al cannabis, pero yo le entro a la droga, pero yo esto y lo otro. Estoy peor que lo que hacía mi papá. Comparado con los pecados de mi papá era un santo. ¿Estás captando? Entonces, fíjate bien la responsabilidad a la que nos enfrenta el Señor. Hemos hecho peor que nuestros padres, peor que la conducta de ellos, absolutamente. Entonces, por consecuencia, dice, cada uno de ustedes anda tras la terquedad de su malvado corazón sin escucharme. Fíjense bien. La palabra de Dios dice una cosa, ¿y qué decimos nosotros? No, eso no me gusta. Como a mí me guste, así quiero la Biblia. Hace 2 semanas estaba yo caminando en la madrugada y me vino este pensamiento y lo compartí el jueves por ahí en la noche y dije esto: la Biblia de los cristianos hoy en día está más rasurada que la piel de un cochino para hacer chicharrón. Así se lo pongo a lo ranchero. ¿Por qué? Hay que hacer esto. Esto es para aquellos años. La Biblia dice esto es para aquel grupo. Esto, y le quitan y le quitan y le quitan. La Biblia está más rasurada que no se imagina. Si ustedes no siguen mi palabra y han hecho peor que sus padres. Nuestros padres en su sistema religioso tenían más respeto a Dios que usted y yo juntos. ¿Sí o no es cierto? Miren,
La gente de antiguo pasaba frente a la iglesia, llevaba el sombrero, la gorra, se quitaba el sombrero, la gorra y se persinaba. ¿Sí o no es cierto? Estamos de acuerdo que no es lo que Dios quiere en cuanto al sistema religioso, pero mostraban respeto. Escuche bien, otra cosa, si usted algún día lo llevaron a misa, ¿cuándo usted andaba corriendo en la iglesia? ¿Ah? Ahí lo tenían sentado a un lado, el coscorrón, el pellizco. ¿Sí o no es cierto? Póngase en paz, está en la casa de Dios. ¿Sí o no es cierto? Hoy en día los chamacos andan para arriba y para abajo, corren, brincan, parecen chivos. Sí. Y los primeros que andan corriendo son los hijos del pastor y los nietos del pastor. ¿Sí o no es cierto? Están peor que sus padres. Fíjate bien la forma en que habla el Señor. Y están haciendo lo peor. Lo peor. Es importante entender esto. Usted no lo sabe porque usted nunca fue católico en esas cosas. Yo lo sé. La mujer cuando iba a misa, ¿cómo iba? ¿Cómo se le daba la gana? Se arreglaba. Iba a misa. Cuidaba su arreglo para ir a misa por media hora. ¿Sí o no es cierto? Y ahora, ay, como sea, toda fodonga, total, que ni cuenta se dan. Dios ve el alma, no ve lo de afuera. Estamos peor que nuestros papás. ¿Estamos captando? Peor que nuestros papás. Es importante entender. Fíjense bien, cuando nuestros papás tuvieron una bendición, no tenían teléfono celular. ¿Y sabe qué? Estaban atentos. ¿Sí o no es cierto? Atentos. Y hoy en día estamos con los textos. ¿Sí o no es cierto? Ya empezó a regañar el hermano Lara. ¿Qué crees? Ya me sacó de onda. Ya empezó con él. No, hombre, qué bueno que no viniste ahora. No, hombre, ya lo conoces. Fíjate bien, estamos peor que nuestros padres. Absolutamente peor que ellos. Estamos captando. No se enojen conmigo. Cuando mi papá iba a misa, ¿sabe lo que hacía? Vieja, vamos a misa. ¿Sí o no es cierto? Y hoy en día, no se enojen. ¿Dónde está la vieja? Hello. ¿Dónde está el viejo? Allá se quedó. Siempre llegaba la pareja junta a misa. ¿Sí o no es cierto? No conocían la Biblia, no estaban santificados, pero tenían respeto por la fe y la religión que tenían. ¿Cierto o falso? Entonces, ¿estamos haciendo peor o mejor que nuestros padres? Seamos sinceros. ¿Cómo estamos? Estamos peor. Peor. Si se habían peleado los papás el sábado en la noche, el domingo en la mañana se arreglaban. ¿Sabes qué? Te invito unos tamales, te invito un menudo, lo que sea. Pongámonos en paz porque hay que ir a misa. ¿Sí o no es cierto? Ese era el orden de antes. Y hablo de una situación religiosa popular, sin conocer la Biblia ni tanta cosa. Entonces, ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Que estamos mejor o peor que nuestros padres? No le dé pena. ¿Cómo estamos? Peor que nuestros padres. Peor, absolutamente. Entonces lo que está castigando a Israel, porque dice: ustedes dejaron todo y están peor que sus padres. Absolutamente. Miren, y se lo pongo tan fácil como esto: nuestros papás, muy persinados, pero hablaban de los curas. ¿Sí o no es cierto? Hoy en día, muy bíblicos, pero hablamos de los pastores. Ellos siquiera no conocían la Biblia. Nosotros conocemos la Biblia y criticamos al predicador, criticamos al músico, criticamos esto y criticamos lo otro. ¿Sí o no es cierto? ¿Estamos mejor o estamos peor que ellos? Analice esto, porque esto es para que crezcamos espiritualmente, para formarnos espiritualmente. Entonces el Señor dice: ustedes están peor que sus padres por todo lo que han hecho y por la necedad de su corazón. La necedad de su corazón. ¿Saben por qué un matrimonio no arregla su situación? Por necios. Es todo.
por necios. Dice la Biblia, son necios ustedes, por eso no arreglan sus problemas. Es todo. Se acabó. ¿Estamos captando? ¿Quieres que tu matrimonio se arregle? Éntrale a arreglar tu matrimonio. Déjate de marihuanadas, que si ella cambia, yo cambio. Si él cambia, yo cambio. Si ella ya no trabaja en Dennis, entonces sí me voy a estar con ella. Pero si sigue en Dennis, me busco una que trabaje en Applebee. Esas son niñerías. Son niñerías. ¿Me estoy explicando? Hello. Estamos peor que nuestros padres. Peor que ellos. Necios, dice el Señor, son necios. Totalmente necios. Y escúchame bien, matrimonios. Ninguno me venga a pedir consejo. Ninguno. Tienen la palabra y les he predicado muchas veces. Porque lo que le voy a decir va a ser otra vez lo mismo y lo mismo. Estamos en una reunión y aquí está Yuri, que se espantó. Sí, estábamos en una fogata platicando y todo eso. Y un hermano me dijo, hermano, que aquí, que allá y que no sé cuánta cosa. Y le dije, fájate los pantalones y pórtate como hombre y arregla tu matrimonio. ¿Te acuerdas, Yuri? Así se lo dije. Nada, que le dije, ay, voy a orar por ti. El diablo está atacando tu matrimonio. Sí, es cierto, el diablo se metió en tu matrimonio. Sí, es cierto, me imagino que llega acompañado del chupacabras. Y de seguro que la bruja escaldufa también se le acomoda por ahí. Y por eso tienen tantos problemas. No, señor. Usted, varón, fájese los pantalones y arregle su matrimonio. Mujer, arregle las enaguas y componga su matrimonio. Deje de ser necio y necia delante de Dios. ¿Estamos captando? Suena fuerte, pero el día que yo esté delante de Dios no me va a reclamar por ninguno de ustedes, porque les hablé la verdad. Les hablé con la verdad. ¿Qué sucede? Fíjense bien, ¿por qué me meto con esto? ¿Qué sucede cuando nos portamos neciamente? Muy bien, venga conmigo por favor al verso número 13. Dijo el Señor, por tanto, yo los arrojaré de esta tierra, los sacaré de aquí, los expulsaré de aquí, los deportaré de aquí, a una tierra que no han conocido ni ustedes ni sus padres, y ahí servirán a otros dioses día y noche, pues no les voy a mostrar clemencia. No les voy a mostrar clemencia. Me van a buscar, van a llorar delante de mí, van a suplicar y yo no los conozco, dijo el Señor. Fíjate bien, hasta qué punto llega la actitud del ser humano de cansar al Señor. Hasta qué punto llega eso. Dice, ve, no pidas clemencia, absolutamente, porque te voy a mandar a un lugar donde tú sufras. Y los deportaron a Babilonia. Venga conmigo al Salmo 137, verso 1. Salmo 137, perdón, y el verso número 1. Dice la Escritura, Salmo 137, verso 1: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Imagínese usted, y quiero usar esta ilustración de aquí de fondo. Imagínese usted a los israelitas allá en Babilonia, junto a los ríos de Babilonia. El río trae agua, junto al río hay árboles, etcétera, etcétera. Y ahí, en lugar de disfrutar el agua, en el calor de aquella zona, de disfrutar la frescura del agua, de saborearla, etcétera, dice, llorábamos allá en esa zona. ¿Por qué? Porque Dios los había desechado, los había mandado para allá. Varón, no vas a andar llorando el día de mañana porque te duermes en tu carro o en la calle. Mujer, no vayas a llorar el día de mañana porque te duermes en la calle o estás buscando quién te dé dónde dormir por no arreglar tu matrimonio. ¿Estamos captando?
fíjate bien, lloraban y se acordaban de Sión, se acordaban de Jerusalén, se acordaban de la ciudad hermosa donde Dios los había permitido nacer. Se acordaban y lloraban al estar allá en esa zona de Babilonia, donde fueron expulsados. Si usted lee la historia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. Imagínese usted qué preciosa ciudad, era de las 7 maravillas del mundo conocido de aquella época. Nabucodonosor, lleno de orgullo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Motivo de presunción, la hermosura de aquella ciudad. ¿Qué importa la ciudad tan bonita y tan hermosa si estoy sufriendo porque desobedecí a Dios? ¿De qué me sirve manejar un Ferrari o un Lamborghini si dentro de mí estoy sufriendo porque desobedecí a Dios? ¿De qué me sirve vivir en Palos Verdes, en Beverly Hills, si estoy sufriendo porque desobedecí a Dios? ¿De qué me sirve eso? Es lo que decían ellos. Lloraban al acordarse de Sión, sufrían por ello. Verso número 2: sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Colgamos nuestros instrumentos de música, de canto, de alabanza. ¿Se acuerda que dijo el Señor: voy a quitar la voz de gozo y de júbilo? Colgamos el arpa, ya no queremos cantar, no sentimos cantar, no podemos cantar. Imagínate, hermano, hermana, quizás eres una persona alegre por naturaleza, quieres sonreír, lo repito, y no puedes sonreír. Quieres cantar y no puedes cantar. Se te quitó ese gozo. Absolutamente. Eso es lo que estaba pasando con esta gente cuando fueron deportados a Babilonia. Los ríos, los jardines colgantes, las edificaciones, etcétera, etcétera. Hay una piedra muy bonita, se llama lapislázuli, no sé si la conocen. La piedra lapislázuli es de lo que más se usó para las paredes de los palacios allá en Babilonia. Imagínese ir caminando y ver el lapislázuli ahí. Usted se compra un anillo de lapislázuli, hablo del original, no del suave. ¿Cuánto le cuesta ese anillo? Ahora imagínese todas las paredes lapislázuli. No cartón como aquí en Estados Unidos, no tabique como en México, no bloque, lapislázuli. Qué espectáculo tan precioso caminar por ahí y ver lapislázuli por todos lados. Pero ¿de qué servía si no podían disfrutarlo? ¿Por qué? Porque el Señor dijo: nada con ustedes. Verso número 3: pues allí nos habían llevado cautivos. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Están tristes, están desanimados y dicen: canten, canten. Y dicen ellos, el verso número 3: y los que nos atormentaban. ¿Qué le hacían a los que estaban en Babilonia? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué les hacían? Los atormentaban. No estaban a gusto. No estaban con que, como las cárceles de Estados Unidos, son las 7 de la mañana, desayuno. Son las 12 del día, almuerzo. Son las 5 de la tarde, merienda. Son las 10 de la mañana, tiempo de gimnasio. No, Señor, los atormentaban. Los estaban atormentando. Y para cómo decían: canten. Quiero que pienses esto, hermano, por favor. Imagínate que alguien, vamos a pensar, ven Mario, por favor. Fíjense bien. Le tuerzo el brazo, y le tuerzo el brazo, y le subo el brazo, y le tuerzo el brazo. Canta, 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 canta. ¿Estás captando? Gracias, Mario.
quiero que captes, los atormentaban y le decían canten, para que captes lo que había pasado en esa deportación a Babilonia. Cómo estaban atormentándolos y canta, y canta, y canta. Esto usted no lo sabe porque nunca ha estado en la cárcel en México. Cuando usted lo meten a la cárcel en México y quieren que confiese algo, hay una cosa que le llaman el tehuacanazo. Agua mineral, la sacuden y se le echan por la nariz. Y di que tú lo mataste, y di que tú robaste. ¿Se imagina estar aguantando eso? Y que digan, a ver, canta la malagueña, y echándole el tehuacán acá. Los estaban atormentando y les pedían que cantaran. Ahora capta esto, hermano. Cuando estamos en el servicio, ¿te atormentan? ¿Por qué no cantas? Hello. ¿Te tuercen el brazo? ¿Te entierran un cuchillo? ¿Por qué no cantas? Dos cosas. Tal vez no estoy bien delante de Dios. Hello. No estoy deportado, pero sé que no estoy bien delante del Señor. Eso es, hay que hacer una reflexión. Atormentados y decían canten. No podemos cantar. No importa cuánto me atormentes, no puedo cantar. Estamos captando. Entonces fíjate bien de qué sirve. Otra vez usa la ilustración, el río, la ciudad de Babilonia y todo, nada. ¿Por qué? Por haber desobedecido al Señor. ¿Sabes tú que cuando desobedecemos a Dios se nos acaba el gozo? Automáticamente se nos acaba el gozo. ¿Por qué? Porque desobedecimos al Señor. Entonces, deportados a Babilonia, ya no hay gozo, no pueden cantar. Repito, no importa lo bonito que está en derredor de ellos. Ahora quiero que veas conmigo, por favor, Hechos capítulo número 16. Hechos capítulo número 16 y el verso número 19. Pablo fue a predicar a Filipos. Filipos, ahora Turquía, la entrada o el inicio de lo que es Europa. Pablo va a predicar ahí. Una muchacha adivina que ganaba mucho dinero, supuestamente adivinando la suerte de la gente y lo que iba a pasar, se convirtió al evangelio. Entonces se acaban las ganancias y todas las costumbres que tenían ahí la gente que vivía en Filipos, los filipenses. Entonces, cuando esto sucede, ve el verso 19. Cuando sus amos de esta muchacha vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, fíjate bien, esta ya no tiene el espíritu de pitonisa, ya no es adivina. Ya no podemos sacar dinero de lo que ella engaña a la gente con sus adivinaciones. Prendieron a Pablo y a Silas. ¿Y qué hicieron con ellos? Los arrastraron hasta la plaza. Fíjate bien. ¿Qué hicieron con Pablo y con Silas? Los arrastraron. Tú imagínate, Pablo está compartiendo, Dios lo acaba de usar para que esta mujer sea liberada. Los que la manejan a esta mujer se enojan y dicen: fue ese enano del Pablo y el Silas. Capta esto. Los agarraron y los trajeron arrastrando. Arrastrando. Una pregunta: ¿estaba alfombrada la calle? ¿Los sentaron en un carrito para que no sufrieran? Le dijeron: disculpe, señor Pablo, ¿me permite arrastrarlo con cuidado? Oiga, señor Silas, no diga nada de derechos humanos, lo vamos a arrastrar un poquito, sí, nada más un poquito. ¿Cree que hicieron eso? Se les acabó el dinero. Le voy a poner este ejemplo. Si una persona, usted conoce a alguien que vende droga en la esquina y usted va y lo mata, ¿qué hace el que le distribuye la droga para que le haga ganar dinero a él? ¿Verdad? Con usted
qué bueno que lo mató, gracias, lo felicito porque lo mató. ¿Qué hace? Lo descuartiza, lo quema vivo. ¿Sí o no es cierto? Ya que lo mató, lo descuartizó y todo eso, manda a llamar al pozolero a Tijuana y ahora desbarátalo. Quiero que usar estos ejemplos, hermano, para que entendamos lo que le pasa a Pablo y a Silas. Hoy en día, la pequeña pruebita que nos llegue, no voy a la iglesia. Hermano, le extrañamos. Estoy pasando una prueba terrible. ¿Y cuál es la prueba, hermano? Ayer yo quería comer chiles rellenos y mi esposa me dio enchiladas. ¿Qué prueba tan terrible estoy pasando? ¿Qué prueba está pasando, hermano? Ay, hermano, me quería comprar un vestido y el tacaño de mi esposo no me lo quiso comprar. Por eso no vine al culto. Estoy pasando una prueba terrible. ¿Están captando? La generación de cristal. Y también están los cristianos de cristal. Por cualquier cosita ya están desbaratando. Ahora ya no es de cristal. Antes decían la generación de Tlaquepaque. El jarrito de Tlaquepaque por la nada se quiebra. ¿Sí o no es cierto? Es que la prueba que estoy pasando, la arrastrada que le dieron a Pablo y a Silas hasta el centro de la plaza. Fíjese bien, los llevan ante los magistrados y toda esa cosa. Estos andan alborotando a la ciudad y están enseñando en contra de nuestras costumbres. Los arrastran. Y viene otra cosa. Ya los arrastraron y ahora viene el castigo físico. Quiero que lo lea aquí también. Los arrastraron, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas y después darles muchos azotes. Estos son los azotes. Capte esto. De acuerdo a la historia, están los azotes romanos y los azotes hebreos. Entonces, el azote no es solamente la cuerda, son los clavos o los fierros que tenían. Fíjate bien. Entonces, arrastran a Pablo, ya lo arrastraron, y dicen, azótenlo. Y empiezan a pegarle con esto, y a pegarle, y a pegarle. ¿Usted conoce la Biblia o no la conoce? ¿Sí? ¿Sí la conoce? Muy bien. ¿Cuántos azotes le dieron a Pablo? ¿Aló? Se los dije. Quiero una iglesia de universidad, no de kinder. Ay, hermano, pues usted es el predicador, usted tiene que saber. Yo nomás vengo a decir amén, aleluya. Pablo testifica: he recibido azotes. Dijo 40 azotes menos uno, 39. La ley decía, hay que darle 39 azotes. ¿Cómo se dividía? Primero 13 azotes, luego otros 13 azotes y otros 13 azotes. ¿Quién aguantaría esto? ¿Quién aguantaría esto? 13. Ahora, ¿usted cree que le daban así? Imagínese el golpazo que daban, se le enterraba en la espalda donde cayera el golpe. Ahora, aparte de que eso le pasa a Pablo, escucha bien, eso le hicieron a Jesús. Él recibió los azotes para que tú y yo no los recibiéramos. Pablo sufre estos golpes, estos azotes, por predicar el evangelio y porque una mujer adivina fuera liberada de ese espíritu. Le dan los azotes. Ahora, escucha bien esto. Y qué bueno que presentamos a dos niños ahora. Voy a decir por qué. Cuando fuimos niños nosotros, y los errores y horrores de nuestros papás, cuando había que corregirnos, ¿cómo nos corregían nuestros papás? Sacaban el pañuelo
tenga chamaco malcriado, tenga chamaco malcriado, tenga chamaco malcriado. ¿Sí o no es cierto? Y el malcriado, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Ah? La mamá agarraba el cordón de la plancha, ¿sí o no es cierto? Y nos daba por donde fuera. ¿Sí o no es cierto? Los primeros drones los usó nuestra mamá. Se quitaba la chancla y va para allá el dron. ¿Sí o no es cierto? Y las mamás modernas, la psicología dice que no le des un golpe al niño porque le puede hacer daño y le puede afectar psicológicamente. Ya está tarado, no te preocupes. Sí, la verdad. Si no estuviera tarado, no andaría con Bugs Bunny, con Bad Bunny. ¿Ah? Si no estuviera tarado, no se pondría aretes. Hello. ¿Cómo va? Entonces, padre, madre de familia, la Biblia dice que hay una vara de corrección para tus hijos. Y dale al chamaco. Hijo va una, van dos y van tres. Plum. ¿Está captando? Entonces, quiero que entendamos esto, hermano. Fíjate bien, que entendamos esto, porque era la corrección, y a Pablo le dan esa golpiza por predicar el evangelio. Si hoy en día a la generación de cristal le sacudieran el polvo, se acaba la marihuana, se acaba el fetanil, se acaban todas las mariconerías que traen, y serían hombres y mujeres de a de veras. ¿Sí o no es cierto? Así, así. Vean la educación, la disciplina de antes. Pablo sufrió eso por el evangelio, por predicar, por hacer el trabajo de liberar un alma cautiva. Fíjate bien, lo sufre. Ahora, ya que lo sufrió, dice la Biblia que los detuvieron a Pablo y a Silas. ¿Sí o no es cierto? ¿Y a dónde los llevaron? ¿Al Denny's? ¿Al Applebee? Ah, no, les gustaba la comida italiana, ¿verdad? Olive Garden, seguro que fueron a Olive Garden. ¿A dónde los llevaron? Lea su Biblia, por favor, dijera la abuela. Por el amor de Dios, lee la Biblia. A la cárcel, ¿sí o no es cierto? Muy bien, fíjense bien. Vamos a imaginar que este es Pablo y este es Silas. Vamos a la cárcel. Ahí está. Ahora un carcelero, a ver que me ayúdame, por favor. Lo quiero ilustrar. Dice la Biblia que los llevaron a la cárcel y pusieron los pies en un cepo. Fíjense bien, eso es el cepo. Porque le dije, arrímese. Si se le tuerce el cuello, no me acuse. ¿Eh? Miren, qué presos tan nobles solitos se amarran. Ya quisiera yo esos presos, dijo el carcelero. Ahora, ¿usted cree que lo hicieron con cuidado cuando lo metieron a la cárcel? No, hombre, el trancazo, el aventazo. Me lastimó, ¿qué lastimó? Ni qué nada. Ahora, recuerden que los habían azotado, ¿estamos de acuerdo? Los habían arrastrado, los habían azotado, ahora a la cárcel. Cuando están en la cárcel, fíjese bien, en la Biblia dice, están en la cárcel. ¿Cree que le dijo Silas a Pablo, oye, consíguete al ingeniero del Chapo para que nos escapemos? ¿Ah? ¿Cree que dijeron eso? No. ¿Sabe lo que hicieron? En Babilonia no había voz de gozo ni voz de alegría. ¿Estamos de acuerdo? En Babilonia, porque estaban desobedeciendo a Dios. Pablo y Silas estaban obedeciendo a Dios. Liberaron a una mujer que estaba cautiva. Muy bien.
Entonces Pablo y Silas, como estaban en la voluntad de Dios, cuando están en la cárcel, ¿qué hicieron? Tenían gozo. ¿Y qué más hicieron? Lea su Biblia, por favor, aunque sea ahora. Ok, a ver, Pablo y Silas. Dice que cantaban, no que decían gloria a Dios. Cantaban. They were singing. Hello. Quiero usar este ejemplo. Fíjense bien. Fíjense bien. ¿Usted cree que Pablo y Silas cantaban así? Si usted lee la Biblia, dice que todos en la cárcel oían cómo cantaban. Fíjate bien, todos oían cómo cantaban. A ver, canten para que los oigan allá los jóvenes en el comedor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Perfecto, ¿están captando? Vean el hombre arrastrado, golpeado, en la cárcel, pero no se le acaba el gozo, porque sabe que está en la voluntad de Dios. ¿Estamos captando? Ahora suéltenlos, por favor, ya pagaron la fianza. A ver, carcelero, échame la mano, por favor. Ahora quiero dos mujeres. Mónica, te toca. ¿No me diste preparada? Yo pedí a las mujeres que trajeran leggings o un pantalón debajo. ¿Los traes? Lupita, ¿los traes? ¿Quién más? A ver, Lourdes. A la cárcel. A ver, una carcelera ahora que me ayude. A ver, Tere, ayúdales ahí en cerrarlas. Hago esta ilustración, hermanos, para que nos quede bien claro, porque nos lo han predicado muchas veces, que están en Filipos y que están encerrados, pero no lo entendemos. Ahora, una pregunta, hermanos: cuando está el servicio, ¿estamos encadenados? Cuando está el servicio, ¿nos han azotado? Cuando está el servicio, ¿nos han arrastrado? Ahora la pregunta es: ¿por qué no cantamos? Nos tienen que decir: digan amén, hermanos. Digan gloria a Dios, hermanos. Levanten la mano, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no sentimos la voz de gozo y de júbilo que el Espíritu Santo nos da. No le digan a nadie, pero esta es la venganza de Moctezuma. A ver, ahora sí, allá que nos las oigan. ¿Tienen gozo o no tienen gozo? Amén. ¿Entendimos la ilustración, hermanos? ¿Entendimos la ilustración? Entonces, fíjense bien la importancia de entender de qué sirve Babilonia, los ríos, las palmeras, los jardines colgantes, si no hay gozo. Estoy en la cárcel, pero tengo gozo. ¿Por qué? Porque estoy en la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Otros dos varones.
A ver, José y Marcos, vénganse para acá. Ándale. Prepárense dos mujeres también, o tráigame dos de allá. Las que siguen van a ser Lupita y Silvia. A la cárcel. Parece que es juego, pero quiero que se le quede bien grabado y que diga, sí es cierto, no estoy amarrado, no me han golpeado, no me han arrastrado. ¿Por qué no alabo a Dios? ¿Por qué no lo alabo? A ver, mi carcelero. Las tablas que ustedes ven aquí abajo, donde entran los pies, es lo que dice la Biblia que es el cepo. El cepo. Ahora quiero que piensen ustedes qué coraje le tenían a Pablo y a Silas, que los amarraron de esa manera, aparte de la arrastrada y los golpes con los azotes. Querían que escarmentaran de no seguir predicando, de no seguir liberando a la gente en el nombre del Señor. ¿Ya están presos? ¿Tienen gozo? ¿Captamos? ¿Estamos captando, hermanos? Fíjense bien. Sí, eso nos sirve como para risa. En la cárcel, qué bueno que lo hiciste, José. Dígame, ¿cuántos convertidos había en la cárcel? Ninguno. De los presos, ¿cuántos estaban convertidos? Ninguno. Entonces no puedo decir, a ver, hermanos presos, vamos a cantar al Señor. Nada. Entonces ellos empezaron a cantar y levantaban la voz. Y levantaban la voz porque no tenían miedo de otros golpes, no tenían miedo de otra arrastrada. Ellos decían, creemos en un Dios vivo y poderoso. Y lo cantamos a cada rato. ¿Qué cantamos? ¿El gozo del Señor? ¿Sí o no es cierto? Lo cantamos. Y a la primer prueba, ¿cómo anda, hermano? Ay, hermano, ánimas que no amanezca, hermano. Ya no sé si soy gavilán o paloma. Ya no sé, hermano, no sé. Bórreme de la lista de miembros de la iglesia. Yo ya no, hermano, de plano, ya no. Ellos no, estaban cantando. Todos los presos empezaron a oír, oye, ¿qué pasó? ¿A quién trajeron? ¿Que a quién trajeron? Como era alabanza para Dios, la alabanza provocó algo. ¿Qué provocó la alabanza? ¿Te conoce la Biblia? ¿Qué provocó la alabanza de Pablo y Silas? Un terremoto. Se sacude la tierra. Imagínense a los presos. Está temblando, está temblando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Capten esto. Entonces las cadenas se les cayeron. ¿Sabes de las cadenas? Le ilustro la palabra. Se les caen las cadenas. Entra el carcelero corriendo. Entra corriendo porque sabe que si se le escapan al carcelero lo van a matar. El carcelero tenía que pagar con su vida por un preso que se le escapara. Fíjate bien. Entonces, ¿qué le dicen al carcelero? Espérate, no te mates, no te mates. Lo evangelizan al carcelero. Y el carcelero, oiga, ¿y qué hago? Cree en el Señor Jesucristo, se salva toda tu casa. Véngase a mi casa. Y se lo llevó a su casa. Y de la cárcel a seguir predicando. ¿Sí o no es cierto? ¿Estás captando? No fueron vamos a reposar de los golpes. Me duele la espalda, me duele la cintura. Ay, me jalaron de los pelos. Se fueron a predicar a la casa del carcelero y se convirtió la familia. ¿Están captando, hermanos? Ahora, cuando Pablo le escribe a los filipenses, él dice, Filipenses 4:4, gócense en el Señor. ¿Cuándo? Lea su Biblia, por favor. Lea su Biblia.
gócense en el Señor siempre. Y dice Pablo, otra vez les digo, gócense en el Señor. O sea, Pablo podía decir, cuando te azoten, gózate en el Señor. Cuando te peguen, gózate en el Señor. Cuando te arrastren, gózate en el Señor. Cuando tengas comida, gózate en el Señor. Cuando no haya comida, gózate en el Señor. Cuando estés sano, gózate en el Señor. Cuando estés enfermo, gózate en el Señor. Cuando tengas dinero, gózate en el Señor. Cuando no tengas dinero, gózate en el Señor. ¿Estamos captando? Ahora, ¿cuándo me voy a gozar en el Señor? Siempre. Pero nos gozamos el domingo y ya para el martes ya el tanque anda vacío. ¿Sí o no es cierto? El domingo, hermano, estamos revolucionando a 5,000 revoluciones por hora. ¡Uy, el gozo! Ya para el martes apenas se llega a 1,000. Para el jueves ya para el viernes ya no sabe ni qué cosa. Me voy a gozar siempre. ¿Estamos captando? ¿Entendimos el tema, hermanos? ¿Entendimos el tema? Ahora le pregunto, Pablo y Silas ocuparon que llegara Armando y les dijera, digan amén, digan aleluya. ¿Ocuparon eso? Llegó Marcos Witt, den un grito de júbilo. ¿Ocuparon eso? Porque tenían el gozo del Señor en ellos. Estaban llenos del Señor. Cuando el creyente está lleno del Señor, no importa lo que le hagan, sigue alabando a Dios, sigue exaltando a Dios.